El olor a cabello chamuscado no debería existir en una consulta de neurología. Y sin embargo, ahí está. Una bobina metálica, un aro que parece sacado de un taller, descansa a milímetros de un cráneo humano. El técnico aprieta un botón, ¡tac!, un chasquido seco, como un latigazo. El paciente parpadea, la mano se le mueve sola, involuntaria, como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible desde dentro. Él se ríe nervioso, y luego se asusta, porque en esa risa hay algo sucio. La sospecha de que tu yo quizás sea más fácil de empujar de lo que te contaron, y el hombre que mira la escena con una calma casi incómoda, sin triunfalismo, sin teatro, sabe dos cosas a la vez: que esto puede salvar vidas, y que también puede convertirse en un circo, en una promesa inflada, en una forma elegante de vender esperanza con imanes. Ese hombre se llama Álvaro Pascual Leone. No te contaron esta biografía así. La versión limpia dice: pionero de la estimulación cerebral no invasiva, profesor en Harvard, cientos de artículos, premios. Todo correcto, todo impecable. Pero lo que suele quedar fuera, lo que se esconde en los pliegues, es otra cosa. La mezcla de hambre, miedo, rivalidades y decisiones, morales pequeñas, de esas que nadie firma, pero cambian carreras, que empujaron a Pascual Leone a ponerle una fecha límite a lo imposible, demostrar que el cerebro adulto no era una roca, sino arcilla. Nació en Valencia, en 1961, en una ciudad con sal en el aire y una luz que engaña. Parece suave, pero te obliga a entrecerrar los ojos, y ahí aparece el primer contraste que lo acompaña toda la vida. Un niño valenciano educado en una escuela alemana, la Deutsche Schule, Valencia, donde la disciplina no era una palabra bonita, sino una forma de respirar. Entre 1967 y 1979, mientras otros chicos aprendían a sobrevivir al caos cotidiano, él aprendía a sobrevivir a los márgenes. Ser de misma síntesis aquí y de allá, hablar idiomas como quien cambia de camisa, y crecer con la sensación de que el mundo real estaba siempre un poco fuera de foco, como una imagen que todavía no ha ajustado la lente. A esa edad uno cree que la identidad es un bloque. Pascual Leone creció sospechando lo contrario, y esa sospecha, casi una incomodidad, es el germen oculto de todo lo que vendrá. Si la identidad se puede mover, si la conducta se puede torcer, entonces el cerebro no es solo un órgano, es un campo de batalla. En 1979 obtiene el Abitur. Suena a trámite académico, pero en su historia funciona como una puerta. Lo saca del carril local y lo empuja a una Europa donde la ciencia no es un hobby, sino una fábrica de preguntas. Empieza medicina y casi sin pedir permiso, la vida lo lanza a Freiburg, Alemania, a la Albert Ludwigs Universität. En esa época, la neurofisiología tenía algo de religión. El sistema nervioso se estudiaba con una reverencia fría, con instrumentos que parecían hechos para escuchar secretos, y ahí, mientras la mayoría de estudiantes intenta no ahogarse en anatomía y guardias interminables, Pascual Leone se engancha a una idea peligrosa, que conocer no basta, que describir el cerebro como si fuera un mapa estático es una forma elegante de no tocar el problema real, porque el problema real es este. ¿Cómo demuestras causalidad en un órgano que, por seguridad y por ética, casi nunca puedes tocar? En los primeros años 80, entra en un laboratorio de neurofisiología vestibular, la maquinaria íntima del equilibrio, y aprende algo que no aparece en los currículums, pero te marca para siempre. El cuerpo no es tuyo como crees, se puede engañar al equilibrio, se puede manipular la sensación de orientación, se puede hacer que lo obvio deje de serlo. La mente protesta, y aún así obedece. Esa obediencia involuntaria, ese punto de asco existencial. Entonces, ¿quién manda aquí? Le abre una grieta en la cabeza, y por esa grieta se cuela su obsesión, la plasticidad. En 1984, consigue el título de medicina, M.D., en Freiburg, y también el reconocimiento de que va más rápido de lo que el mundo académico suele perdonar. En 1985, completa un Ph.D. en neurofisiología, con honores máximos. Son datos oficiales. Lo que no es oficial es lo que significa vivir esos años. Dormir poco, leer como si el tiempo fuera un enemigo, y descubrir, a golpes, que el cerebro no se rinde ante una sola explicación. Después viene el tránsito por la medicina interna y la residencia. Karlsruhe, Valencia, pasillos, urgencias,
pacientes con historias que nadie querría tener, y ahí aparece un segundo motor secreto, la rabia de la impotencia clínica, porque hay una escena que se repite, con distintas caras, y que a muchos médicos les rompe algo por dentro. Ver a alguien atrapado en su propia neurología, un temblor que humilla, una depresión resistente que convierte el día en un sótano, un ictus que roba palabras como quien apaga luces, y mientras algunos se adaptan, Pascual Leone reacciona de otro modo, con una pregunta que molesta: ¿y si pudiéramos intervenir sin abrir el cráneo, sin agujas, sin destruir? Suena ingenuo. En ese momento para muchos lo era. En 1986-1987, el salto a Estados Unidos no es un viaje cómodo, es una mudanza mental. En Minneapolis, en el Hennepin County Medical Center, vive el sistema americano con su brutalidad eficiente. Lo que no sirve, se cae. Lo que no demuestra resultados, se queda sin oxígeno. Es un contraste con Europa, donde la tradición puede sostenerte más tiempo. Allí el reloj es visible. Allí cada decisión tiene precio. Y entonces llega un punto decisivo. Empieza a orbitar alrededor de gigantes. Pasa por Minnesota con Milton Ettinger. Se acerca a la neurología conductual con Marcel Mesulam. Una escuela que mira la mente sin miedo a ensuciarse con lo humano. Y finalmente aterriza en el NIH, en Bethesda, con Mark Hallett, en unidades dedicadas al control, motor y a la fisiología cortical humana. Aquí la biografía pública suele volverse solemne, casi ceremonial. Trabajó con líderes del campo, pero lo que no se dice es cómo se siente estar ahí dentro. Como un aprendiz en una cocina donde los chefs discuten con cuchillos afilados, no por ego, sino porque la verdad cuesta. En el NIH, Pascual Leone aprende el oficio duro: diseñar experimentos que resistan ataques, medir lo que parece inmensurable y, lo más importante, desconfiar de la propia emoción, porque en neurociencia enamorarte de una hipótesis es la manera más rápida de mentirte, y sin embargo, también aprende lo contrario, que sin emoción no hay preguntas grandes, lo grande siempre nace de una incomodidad. En esos años, la estimulación magnética transcraneal, TMS, empieza a circular como una promesa rara, un método para inducir corrientes eléctricas en el cerebro sin cirugía, con pulsos magnéticos. La descripción suena limpia. La realidad, en cambio, es visceral. El chasquido, el músculo que salta, el paciente que siente que algo desde fuera conversa con su corteza, y ahí se enciende el conflicto central, aunque todavía no tenga nombre. La rivalidad. En un lado están los defensores de lo clásico, no necesariamente villanos, más bien guardianes de la prudencia. Farmacología, psicoterapia, rehabilitación y, cuando todo falla, intervenciones más agresivas. Del otro lado, un grupo creciente de investigadores que miran los imanes como quien mira una puerta secreta. En medio, la comunidad científica observando con ceja levantada. ¿Esto es ciencia o espectáculo? Pascual Leone queda atrapado entre dos fuegos, y aquí aparece lo escondido. No es solo un científico con una idea brillante, es un negociador de credibilidad, un constructor de puentes entre el laboratorio y la cama del paciente, un tipo que tiene que convencer a gente que no quiere ser convencida, porque hay un competidor silencioso, casi omnipresente, el escepticismo institucional, y ese escepticismo a veces se encarna en personas concretas, líderes de servicio, comités, revisores, expertos que te sonríen y luego te destruyen en una carta de evaluación con frases educadas y letales. Interesante, pero prematuro. Prometedor, pero sin evidencia suficiente. Necesita controles más rigurosos. Cada frase es un freno, cada freno es tiempo, y el tiempo, en ciencia, es supervivencia. A mediados de los 90, Pascual Leone vuelve a España con un pie en la clínica y otro en la investigación. Hospital en Valencia, universidad, y luego el Instituto Cajal del CSIC en Madrid. Allí ocurre algo que en los titulares parece menor, pero en una vida marca una dirección. Entiende que para que una tecnología sobreviva, necesita una casa, un lugar estable, con equipos, pacientes, protocolos, estudiantes, discusión diaria. La ciencia sin infraestructura es literatura. Y justo cuando esa idea madura, aparece Boston en el horizonte, 1997, Harvard Medical School y Beth Israel Deaconess Medical Center. En la biografía oficial, esto suena como un ascenso natural, como si la vida fuera un currículum que se escribe solo,
Pero hay otra lectura. Es una apuesta, un salto a un ecosistema donde hay dinero, sí, pero también competencia feroz, donde cada idea compite contra otras 10 ideas brillantes, donde el prestigio te abre puertas y al mismo tiempo te pone un blanco en la espalda, y ahí se forma el núcleo de su leyenda. Funda y dirige lo que se conocerá como el Berenson Allen Center for Non-Invasive Brain Stimulation. El nombre suena elegante. La realidad inicial probablemente fue menos elegante. Cables, salas que no alcanzan, protocolos que se reescriben, formación de equipo, y esa sensación que no se confiesa: si esto no funciona pronto, me traga el sistema. Aquí es donde coloco, de forma honesta, el límite de tiempo que define esta etapa. No como un diagnóstico melodramático, sino como una presión real, cotidiana, brutal. La ventana de credibilidad. En una institución como esa, la ventana puede ser de pocos años. O produces evidencia sólida, o tu idea se convierte en una nota al pie. En ese sentido, su carrera entra en un modo de supervivencia. Publicar, replicar, demostrar mecanismos, llevarlo a pacientes sin vender, humo, y hacerlo antes de que los competidores, otros laboratorios, otras tecnologías, otras narrativas, se queden con el relato. Y sí, hay competencia directa, no hace falta inventar un enemigo con nombre y bigote. En esa época, distintos grupos en el mundo también empujaban la neuromodulación. Algunos con estilos más agresivos, con promesas más grandes, con marketing más alto. La rivalidad se vuelve una carrera por dos cosas: quién llega primero y quién define las reglas de lo que cuenta como evidencia. Pasquale Leone elige un camino que no siempre seduce al público. Insistir en la fisiología, en los controles, en la explicación de mecanismos, es más lento. Y lo lento, en un mundo hambriento de milagros, parece débil. Pero lo lento también es lo que evita el ridículo. Lo oculto, aquí, es la tensión constante entre curar y demostrar, entre ayudar a un paciente hoy y construir una prueba que no se derrumbe mañana, entre ser médico y ser científico, entre el impulso de decir funciona y la obligación de decir todavía no sé, y mientras el centro crece, él se convierte en una figura difícil de encasillar. Neurólogo, neurofisiólogo, educador clínico, director de investigación, arquitecto de ensayos, y sin buscarlo, símbolo de una idea que incomoda a mucha gente. Que el cerebro adulto es moldeable, que se puede reentrenar, que se puede empujar. Si esta historia fuera una película, el acto terminaría con un plano doble. Por un lado, la ciudad de Boston brillando fría, y por otro, el sonido del tac, de la bobina como un metrónomo. Cada pulso es una promesa, cada promesa una deuda, porque ahora el verdadero juego va a empezar. Demostrar, en humanos reales, con sufrimiento real, que ese chasquido puede ser algo más que un truco de feria, y hacerlo antes de que el mundo decida que todo esto fue una moda. Boston no te recibe con aplausos, te recibe con una pregunta que no se dice en voz alta, pero flota en cada pasillo, en cada mirada rápida, en cada correo de un comité. ¿Qué vas a entregar que sea imposible ignorar? En 1997, cuando Pasquale Leone instala su idea en un sistema que huele a excelencia y a cuchillo afilado, descubre que la ciencia no solo se hace con datos, se hace con territorio, con salas, con pacientes, con alianzas, con presupuestos, con la habilidad de ganar espacio sin pedir perdón. Al principio, el centro parece una promesa montada sobre un sonido, ese tac, del pulso magnético, seco, antipático, casi agresivo. Hay algo perversamente simple en la escena. Un aro metálico, un cerebro vivo y una corriente inducida que atraviesa tejido sin abrir la piel. No hay sangre, no hay bisturí, y aún así, cuando ves un dedo moverse sin permiso, sientes un escalofrío primitivo. La frontera entre voluntad y mecanismo se vuelve delgada como papel mojado, y aquí aparece el primer giro de esta etapa. La TMS no solo sirve para estimular, sirve para interrogar, para hacerle al cerebro una pregunta brutal. ¿Qué pasa si apago esto un instante? ¿Qué función se cae? ¿Qué habilidad se tambalea? No es magia, es una interrupción controlada, pero a ojos del mundo, y de algunos colegas, parece un atajo peligroso. Pasquale Leone entiende rápido que, si se deja arrastrar por la euforia, lo destruyen, y si avanza con excesiva timidez, lo olvidan. Ese es su dilema. Caminar en una cuerda floja con un imán en la mano, empieza a construir su apuesta con dos palabras que suenan aburridas, pero son dinamita en medicina.
protocolos y replicación. Si un efecto no se repite, no existe. Si un resultado no resiste un laboratorio rival, es una anécdota, y las anécdotas, en Harvard, son caramelos que se derriten. En paralelo, el competidor se vuelve más nítido. No es un villano de novela, es peor. Es un rival con prestigio, con financiación, con un estilo más seductor, un laboratorio, o varios, que empujan otra narrativa. Esto va a revolucionarlo todo, ya. Presentaciones brillantes, titulares fáciles, promesas con letras grandes, el tipo de discurso que a los medios les encanta. Y a los comités les provoca urticaria. Pascual Leone mira ese escenario y decide una cosa que lo define. Si va a competir, no será por gritar más fuerte, será por hacer que el cerebro confiese. La estrategia empieza como una serie de pequeñas victorias, de esas que no salen en portadas pero cambian el mapa. Experimentos sobre corteza motora. Cómo la estimulación puede modificar excitabilidad. Cómo se pueden observar cambios plásticos incluso en adultos. Estudios que sugieren algo incómodo. Que el cerebro aprende a nivel fisiológico más rápido de lo que el sentido común acepta, y cada vez que la evidencia crece, también crece la amenaza. Si esto se vuelve real, cambia el orden de poder de varias disciplinas. Cambia quién tiene la llave. Entonces llega una segunda presión, más sucia, porque no se puede nombrar sin parecer paranoico. La carrera por apropiarse del relato. En ciencia, quien define el lenguaje define el futuro. Neuromodulación, plasticidad inducida, no invasivo, terapéutico. Cada término es un territorio, y en los pasillos, la gente pelea por términos como si fueran parcelas. Hay un momento especialmente delicado. Cuando la estimulación deja de ser solo una herramienta de laboratorio y empieza a tocar el dolor humano, depresión resistente, rehabilitación tras ictus, trastornos del movimiento, y con esos pacientes llega el riesgo máximo. La esperanza no es neutra. La esperanza puede convertir un estudio preliminar en una religión, y lo peor, cuando la esperanza se rompe, el público no culpa a la esperanza, culpa a la ciencia. Pascual Leone empieza a recibir preguntas que suenan simples y son trampas. ¿Funciona? ¿Cuándo estará disponible? ¿Es seguro? ¿Me lo puede hacer a mí? Y por debajo, la pregunta venenosa. ¿No estará usted vendiendo humo con una bobina elegante? El mundo exige certezas, pero el cerebro no se deja domesticar con titulares. Así que él hace lo que hacen los científicos que sobreviven. Se obsesiona con diferenciar efectos de placebo, diferenciar mejorías reales de fluctuaciones, diferenciar correlación de causalidad, y eso lo lleva a un campo especialmente incómodo. Los diseños doble ciego, los controles, los sham, estimulación simulada que engañan al cuerpo para que el paciente no sepa si recibió el pulso real. Es aquí donde la historia se vuelve casi desagradable de mirar. Para probar que una técnica ayuda, tienes que aceptar que algunas personas no recibirán la intervención real en ese momento. La ética se vuelve un laberinto, y mientras él se mete en ese laberinto, el competidor aprovecha la parte fácil. La espectacularidad. Presentaciones donde se ven manos que se mueven solas, videos que parecen trucos, frases como reprogramar el cerebro, y esa palabra, reprogramar, es gasolina y dinamita al mismo tiempo, porque si el público cree que puedes reprogramar, el público empieza a preguntar lo inevitable. ¿Y si alguien lo usa para otra cosa? Ahí nace la sombra de esta biografía. La parte escondida no es un secreto conspirativo, es una inquietud moral constante. Cuando una tecnología toca el cerebro, toca el poder, y el poder atrae a los oportunistas, a los charlatanes, a los que quieren saltarse pasos. Cualquier avance real genera su versión falsa, como Moho. Pascual Leone empieza a hablar, cada vez más, de un concepto que parece técnico y en realidad es un escudo. Seguridad y límites, frecuencia, intensidad, duración, contraindicaciones, riesgos de inducir crisis en ciertos pacientes, protocolos para minimizar daño. Todo eso suena como burocracia, hasta que entiendes que sin eso la técnica muere. Y aquí aparece el giro más humano de esta etapa. Él mismo empieza a sentir el reloj no como un cronómetro de película, sino como algo mucho más real. La sensación de que está en una ventana histórica, que si no fija estándares ahora, otros los fijarán por él. Y si otros los fijan, pueden hacerlo mal, pueden normalizar malas prácticas, pueden convertir la neuromodulación en un bazar, así que se impone una regla interna.
Antes de que el campo se descontrole, él tiene que empujar la disciplina hacia lo clínicamente responsable, y esa regla lo pone en guerra con dos enemigos simultáneos: los escépticos que quieren que todo muera por prudencia, y los entusiastas, irresponsables que quieren que todo se venda mañana. Entre esos extremos, él intenta construir un tercer camino: la ciencia como puente, no como espectáculo. En los años siguientes, la producción científica del centro se vuelve una máquina: artículos, colaboraciones, formación de gente joven que luego se dispersa por el mundo como esporas de una idea, y cada nuevo estudiante trae algo. Una pregunta extraña, un método, un sesgo. Pascual Leone aprende también a dirigir un ecosistema. No basta con ser brillante, hay que hacer que otros brillen. Y eso, a veces, es más difícil que cualquier experimento. Pero la tensión crece. Porque cuanto más se demuestra que el cerebro cambia, más se vuelve inevitable un tema prohibido: la mejora. No solo tratar enfermedad, sino potenciar rendimiento, aprender más rápido, recuperar más, afinar habilidades. Y cuando ese tema aparece, aparecen también los ojos equivocados, los de quien ve negocio antes que ciencia. Hay escenas que podrían filmarse con luz fría: un atleta preguntando si puede optimizar reflejos, un ejecutivo preguntando si puede concentrarse mejor sin café, un estudiante preguntando si puede memorizar más. La técnica pensada para aliviar sufrimiento empieza a ser tentada por la vanidad, y esa tentación es como grasa en un laboratorio, se pega a todo. Pascual Leone no puede controlar lo que el mundo desea, pero sí puede controlar lo que su centro representa, y aquí aparece un twist silencioso. Él empieza a hablar tanto de rehabilitación y plasticidad que el campo, de repente, cambia su imaginación. Ya no es solo un imán que hace mover dedos, es una idea más peligrosa: que la experiencia, guiada correctamente, puede cambiar el cerebro con o sin imanes, y que los imanes solo son una palanca adicional, una forma de amplificar la reeducación. Esa visión desinfla el show, y al desinflar el show, también protege la técnica de convertirse en circo. Sin embargo, no todo se vuelve más fácil, porque al bajar el volumen del espectáculo, él también pierde una ventaja mediática, y ahí vuelve el competidor, el rival. El laboratorio rival se posiciona como los que empujan el futuro, mientras Pascual Leone se posiciona como los que ponen reglas, y en la cultura contemporánea, poner reglas no te convierte en héroe, te convierte en aguafiestas. En ese punto, la rivalidad deja de ser científica y se vuelve narrativa. El público no evalúa p-values, evalúa historias. ¿Quién suena más revolucionario? ¿Quién parece más seguro? ¿Quién promete más? Pascual Leone entonces hace un movimiento inteligente. Lleva la conversación al terreno donde su rival no quiere pelear, porque es más difícil de falsificar los mecanismos. Estudios que relacionan estimulación con reorganización cortical, con cambios medibles, experimentos en los que el cerebro parece reasignar funciones, la evidencia que sugiere que, después de lesión, regiones cercanas o incluso contralaterales pueden asumir parte del trabajo. Esto no es un milagro, es un ajuste, pero narrado con imágenes es potente. El cerebro como una ciudad que reabre carreteras tras un terremoto, y aquí llega una imagen que cuando la entiendes te deja un sabor raro. La plasticidad es esperanza, sí, pero también es vulnerabilidad. Un cerebro plástico puede adaptarse para sanar, o puede adaptarse para sufrir, puede aprender dolor, puede reforzar ansiedad, puede hacer hábito de lo que le mata lentamente. La plasticidad no es buena, es simplemente real. Y eso cambia la moralidad del cuento. No hay un poder puro aquí, hay un cuchillo que corta pan o garganta según la mano. Mientras el campo madura, Pascual Leone acumula cargos, distinciones, invitaciones, pero lo que se esconde bajo el brillo es agotamiento. No un agotamiento romántico, sino el de vivir en un régimen de urgencia constante. Pacientes que esperan, revisores que exigen, comités que cuestionan, rivales que publican, periodistas que simplifican, y la necesidad de no cometer un error, porque un error en neuromodulación se convierte en munición para destruir el campo entero. Y entonces ocurre un tercer giro, más íntimo. La historia deja de ser solo sobre una técnica, y se convierte en una guerra por una idea aún más grande, que la rehabilitación es aprendizaje, que el cerebro lesionado no se repara como un hueso, se reentrena como un idioma, que el tratamiento no es solo químico, sino experiencial, y que cualquier herramienta,
incluida la estimulación, debe servir a esa visión. En ese contexto, Pascual Leone empieza a mirar más allá del hospital, empieza a interesarse por cómo el estilo de vida, el sueño, la atención, la música, el ejercicio, el entrenamiento mental, modifican circuitos, y esto desconcierta a algunos. ¿No era el hombre de los imanes? Sí, pero ese es el punto. El hombre de los imanes no quería ser prisionero de los imanes, quería ser prisionero de la pregunta. La tensión con el competidor alcanza un punto en el que ambos bandos se acusan de algo sin decirlo explícitamente. Unos sugieren que Pascual León es demasiado conservador, que frena el progreso, otros sugieren que el rival vende humo. Nadie lo escribe así, pero se intuye en los pasillos, en las conferencias, en las citas bibliográficas que se omiten como insultos educados, y justo cuando el campo parece estabilizarse, aparece el elemento más traicionero. El público general empieza a mezclar conceptos: TMS, estimulación eléctrica transcraneal, neurofeedback, gadgets de consumo, todo se vuelve estimulación cerebral en un mismo saco, y eso es un desastre, porque si un producto mediocre o peligroso hace daño, la opinión pública no distingue, culpa a todos. Aquí el tiempo límite vuelve con fuerza. Si la neuromodulación no consolida estándares y comunicación clara, queda contaminada. Pascual Leone se ve obligado a hacer algo que muchos científicos odian: convertirse también en figura pública responsable, hablar con cuidado, insistir en matices, arruinar titulares, explicar que no es control mental, que no es magia, que no es una cura universal, y cada vez que dice no, pierde parte del público que solo quería escuchar sí, pero gana algo más raro: credibilidad. Y la credibilidad, en este campo, es sangre, porque detrás de todo esto hay una escena que pocas veces se verbaliza. Los pacientes reales, personas que han probado fármacos, terapias, hospitalizaciones, personas que llegan con ojos gastados, con esperanza frágil, y cuando entran en una sala con una bobina que hace tac, algunos sienten alivio, otros sienten vergüenza, otros sienten miedo, un miedo infantil. ¿Me van a tocar por dentro? No es irracional, es profundamente humano. Pascual Leone aprende a mirar ese miedo sin desprecio, aprende que la neurofisiología, cuando se vuelve clínica, se vuelve también teatro íntimo. El paciente entrega su confianza, y tú tienes que merecerla cada minuto. Y entonces, como en toda buena historia, aparece un detalle que reordena la percepción. Su campo de trabajo no era solo un avance técnico, era una nueva forma de preguntar quiénes somos. Si puedes modular excitabilidad cortical y cambiar rendimiento, entonces la identidad no es un monumento, es un proceso, y eso para muchos es intolerable. La rivalidad con el competidor se transforma en algo más profundo. Una rivalidad entre dos maneras de contar el cerebro, una como máquina que puedes ajustar rápido, otra como sistema que debes guiar con respeto, porque cualquier empujón deja cicatrices, y el público, sin saberlo, observa esa pelea como si fuera entretenimiento, sin entender que en esa pelea se decide el futuro de cómo tratamos el sufrimiento mental y neurológico. Hacia el final de esta etapa, el centro ya no es una apuesta pequeña, es un faro, pero también es una diana. Cuanto más alto estás, más gente quiere verte caer. Un error, un escándalo, una exageración, y el relato se derrumba. Y Pascual Leone lo sabe, vive con esa conciencia como con una piedra en el bolsillo. El tac sigue sonando, una y otra vez, pero ahora, cada chasquido tiene peso histórico. Ya no es solo un pulso, es una declaración. Y cada declaración exige prueba, porque en la siguiente parte no basta con haber fundado un imperio científico, hay que mostrar, en carne viva, cómo se construyen los hallazgos, cómo se negocian los límites éticos, qué sacrificios se hacen para que una técnica no invasiva sea algo más que una promesa, y sobre todo, cómo el conflicto con el rival se recrudece cuando los resultados empiezan a tocar el nervio más sensible. La posibilidad de cambiar la mente sin tocar el cuerpo. En el interior del laboratorio, el sonido del tac deja de ser un chasquido y se convierte en un idioma. No es metáfora bonita. Quien trabaja con estimulación cerebral aprende a escuchar matices como si fueran acentos, un pulso demasiado alto, un intervalo mal calculado, una bobina colocada a unos milímetros fuera del punto, y el cerebro responde distinto. A veces no responde en absoluto, a veces responde bien por razones equivocadas, y lo peor, a veces responde con una aparente mejoría que desaparece cuando el paciente vuelve a casa.
cuando la vida real, ese experimento, infinito, vuelve a tocarle la puerta, Pascual Leone se vuelve obsesivo con ese detalle incómodo. En neurociencia, el resultado que brilla en una sala no vale nada si no sobrevive fuera, y por eso, lo que para el espectador es magia, para él es artesanía brutal. Calibración, repetición, controles, noches releyendo protocolos, como quien reza contra el error. Empieza a trabajar como un director de orquesta, pero con músicos que no ves, circuitos corticales, sinapsis que suben y bajan su volumen, redes que se reorganizan. Y para que la orquesta toque, necesita 3 cosas: pacientes, diseño experimental y una historia científica que no se caiga al primer golpe. Aquí aparece el primer gran twist de su carrera madura. La estimulación, por sí sola, no es el héroe. El héroe, si existe, es la combinación entre estimulación y entrenamiento. Descubre que muchos efectos se amplifican o se vuelven estables cuando se acoplan con práctica dirigida. Rehabilitación motora, terapia del lenguaje, ejercicios cognitivos. El imán, en ese marco, no es un martillo que repara. Es un amplificador que vuelve al cerebro más receptivo a aprender. Esa idea tiene 2 caras. La luminosa. Podemos ayudar a recuperar funciones. La sombría. Si el cerebro está más receptivo, también puede aprender mal. La plasticidad es una puerta abierta. Lo que entra por esa puerta depende de lo que pongas delante. Y Pascual Leone empieza a hacer algo que a muchos investigadores les incomoda porque huele a filosofía. Habla de metaplasticidad, no solo de que el cerebro cambia, sino de que el cerebro cambia su capacidad de cambiar, como si existiera un estado del tejido que puede predisponer a la mejora o al fracaso, y eso reordena el tablero. Ya no es aplicar un pulso y listo, sino preparar el terreno, elegir el momento, entender la historia del paciente. Mientras su equipo trabaja, la rivalidad se recrudece, el competidor, o la constelación de competidores, no se queda quieto, publican rápido, prometen más. Algunos empiezan a vender la idea de que la neuromodulación es una autopista directa. Te sientas, te estimulan, te levantas mejor. Ese relato es letal para la credibilidad, porque simplifica lo que, en realidad, es un sistema complejo. Entonces Pascual Leone decide pelear en un terreno donde el rival se ahoga, el terreno de los datos duros y de las demostraciones, que cambian lo que los manuales asumen. Uno de sus aportes más influyentes se vuelve casi una bofetada al sentido común médico. Evidencia de que el cerebro adulto puede reorganizarse de forma medible y que esa reorganización puede relacionarse con aprendizaje, recuperación y adaptación. Esto no es una opinión. Es un cambio de paradigma. El cerebro deja de ser un aparato fijo que solo declina. Se vuelve un órgano que responde, que negocia, que reconfigura rutas cuando algo se rompe. Pero él no se conforma con proclamarlo, quiere mostrarlo con escenas que el cerebro no puede fingir. Y ahí aparece una de las imágenes más extrañas y más visuales de esta etapa. La corteza como un mapa que se puede redibujar. Piensa en un mapa de una ciudad. Si cierras una avenida por obras, el tráfico se desplaza. Si cierras varias, aparece caos. Hasta que la ciudad aprende nuevas rutas. En el cerebro ocurre algo parecido. Con la estimulación se puede observar, en ciertos contextos, un desplazamiento de excitabilidad, una reorganización de representaciones, motoras, cambios en cómo se enciende una función. No es perfecto, no es inmediato y no siempre es deseable, pero es real. El público escucha mapa y se imagina un GPS. La realidad es más viscosa, es un barro de señales, un océano de probabilidades. Pascual Leone insiste en no vender la metáfora como destino final. La metáfora sirve para guiar, no para mentir. En medio de esta construcción científica surge un peligro concreto. La seguridad, la estimulación repetitiva puede, en circunstancias específicas, aumentar riesgos. No es un juguete. Si se hace mal, puede inducir problemas. Eso obliga a Pascual Leone a transformarse en algo que pocos científicos desean ser. Un guardián de límites. Es aquí donde la historia toma un tono casi policial, porque el enemigo ya no es solo el rival académico, es el mundo exterior. Clínicas que quieren ofrecer lo último sin estándares. Dispositivos de consumo que prometen mejorar tu cerebro. Gurús que mezclan neuromodulación con frases vacías sobre energía y vibración. Y entonces llega un segundo twist, más desagradable. El prestigio de Pascual Leone puede ser usado en su contra, no porque él lo permita,
sino porque el mundo funciona así. Basta con mencionar Harvard, no invasivo, plasticidad, y muchos oyentes ya bajan la guardia. El campo entero empieza a oler a oportunidad comercial, y donde hay oportunidad aparece suciedad, así que él hace algo que tiene costo personal. Se vuelve más público, más explícito, más insistente, habla de estándares, de guías, de prudencia, y esa prudencia lo vuelve de nuevo un blanco, porque al que pone límites lo odian dos grupos. Los que querían destruir la técnica por miedo y los que querían explotarla por ambición. Mientras tanto, en lo clínico, el trabajo se vuelve más delicado, empieza a integrarse con tratamientos para depresión resistente, para dolor, para rehabilitación post-ictus. Cada caso es un mundo, cada sesión es un pacto. El paciente llega con su sufrimiento, el equipo llega con su método, y la pregunta siempre es la misma. ¿Cuánto de esto es efecto real y cuánto es esperanza? En esa incertidumbre, Pascual Leone se apoya en una disciplina que no perdona. Medir, y medir en cerebro es difícil porque el cerebro es un actor brillante. Se adapta a tu experimento, aprende tu rutina, te engaña con placebo, te engaña con fatiga, te engaña con motivación, y para desenmascararlo, el equipo se arma con neurofisiología y con neuroimagen, con diseños más robustos, con análisis más exigentes, y aquí llega un punto de tensión narrativa que en la vida real se vive como un nudo en el estómago. La primera vez que un resultado fuerte no se replica como esperabas, eso pasa, es inevitable, y es ahí donde se separa el científico del vendedor. El vendedor esconde el fallo, el científico lo persigue. Pascual Leone convierte esos tropiezos en combustible. Ajusta parámetros, estratifica pacientes, reconoce que hay subgrupos que responden y otros que no. Empieza a tratar la heterogeneidad como un dato, no como un estorbo. Y eso, aunque parezca técnico, es uno de sus logros más humanos. Aceptar que no existe la depresión como un bloque, ni la recuperación como una línea recta. Hay cerebros distintos, historias distintas, biografías que dejan cicatrices neuronales. En ese punto, el rival intenta atacarlo donde duele. Tu técnica es inconsistente, tus efectos son modestos, no es escalable. Y Pascual León responde con un contraataque elegante. La inconsistencia no es un defecto de la técnica, es un espejo de la complejidad del cerebro. Si quieres consistencia absoluta, estás estudiando una máquina, no un ser humano. Esa respuesta no aparece en artículos como frase literal, pero se siente en la estrategia. En lugar de prometer milagros, se concentra en comprender quién se beneficia, por qué, cuándo y cómo, y eso lleva a uno de los aportes conceptuales más potentes. La visión del cerebro, como un sistema que puede ser guiado hacia estados más funcionales mediante combinación de intervención y experiencia. No control mental, no programación, sino orientación. Un navegante, no un dictador. Pero la historia necesita sangre, y la sangre aquí es el costo del tiempo. El tiempo límite del que hablábamos al principio se vuelve más específico, más apremiante, más personal. No es solo la ventana institucional, es también la ventana biológica de los pacientes. En rehabilitación, por ejemplo, hay periodos críticos donde el cerebro está especialmente sensible al cambio. Pasan semanas, pasan meses, y si no aprovechas ese margen, el techo de recuperación baja. No desaparece, pero baja. Y en depresión resistente hay algo parecido. El sufrimiento no espera. La vida se rompe mientras el investigador diseña el ensayo perfecto. Pascual Leone vive esa presión como una contradicción permanente. El método exige lentitud, el paciente exige urgencia. Esa contradicción produce una escena que, si la imaginas, te revuelve un poco el estómago. Un paciente sentado, con la bobina cerca, escuchando el tac, como si fuera un reloj. Y fuera de la sala, un comité que exige más datos antes de recomendar el procedimiento. El cerebro del paciente es un campo de batalla. La institución es un tribunal, y en medio, él. En esta etapa también aparece un logro menos visible, pero decisivo. Formar una escuela, no solo publicar, sino entrenar a gente que aprenda a pensar con rigor y con humildad. Eso crea una red de investigadores y clínicos que llevan la neuromodulación a distintos lugares del mundo con un mismo ADN. Cautela, sin cobardía, ambición sin mentira. A medida que la red crece, el competidor percibe el peligro real.
No está peleando contra un hombre, sino contra un ecosistema, y ahí intensifica su juego mediático. Resultados más rápidos, protocolos simplificados, acceso masivo. Ese discurso seduce a instituciones que quieren vender innovación como marca. Pasquale Leone, en respuesta, hace otro movimiento que parece pequeño, pero es un giro narrativo brutal. Empieza a hablar de la intervención mínima necesaria, no estimular por estimular, no multiplicar sesiones porque sí, buscar el punto donde el efecto terapéutico se sostiene y el riesgo se mantiene bajo. Esto, de nuevo, no es sexy para titulares, pero es oro para la medicina. Y entonces ocurre un evento que cambia la forma de mirar su trabajo. El campo de la neuromodulación empieza a entrar en conversaciones sobre el futuro de la psiquiatría y la neurología como disciplinas menos separadas. Si puedes modificar redes, entonces lo mental y lo neurológico no son dos reinos distintos, son dos caras de un mismo tejido. Esto incomoda a quienes han construido su identidad profesional sobre una frontera rígida. El rival aprovecha esa incomodidad. Si todo es red, entonces cualquier modulación sirve, y Pasquale Leone se planta. Si todo es red, entonces la precisión y el contexto importan más que nunca. Aquí llega un momento casi cinematográfico. Una conferencia, una mesa redonda, una pregunta del público lanzada como una piedra. ¿Nos estamos acercando a la posibilidad de cambiar la personalidad? Silencio. La sala contiene el aire, y él no contesta con espectáculo. Contesta con algo más inquietante. La personalidad ya cambia. Cambia con trauma, con aprendizaje, con enfermedad, con amor, con pérdida. La pregunta real es si vamos a influir en ese cambio de manera responsable o irresponsable. Esa es la parte escondida. La neuromodulación no inventa la posibilidad de cambio, la hace más visible, más controlable y por tanto más peligrosa. A partir de ahí, su trabajo se expande en un sentido que a algunos les parece inesperado. No se queda atado a la técnica como fetiche, habla de prevención, de envejecimiento cerebral, de cómo mantener funciones, empieza a insistir en una idea que es un golpe a la cultura de soluciones rápidas. La intervención más poderosa para el cerebro suele ser la vida bien diseñada. Sueño, movimiento, aprendizaje, propósito. La estimulación es un complemento, no un sustituto. Y ese mensaje, otra vez, irrita a quienes querían vender un dispositivo como salvación, porque si dices que el cerebro necesita hábitos, entonces no hay atajos mágicos. El competidor intenta entonces un golpe final en esta etapa. Cuestionar la magnitud de los beneficios, sembrar dudas sobre la duración, de efectos, insinuar que todo es un fenómeno transitorio. Y Pasquale Leone responde con una mezcla de ciencia y narrativa. Sí, muchos efectos son transitorios si no se consolidan con entrenamiento. Por eso el enfoque correcto es integrarlo con rehabilitación y con práctica. La permanencia no se compra con una sesión, se construye con repetición y contexto, y ese punto se vuelve su sello. La plasticidad como herramienta que hay que educar, en el fondo, lo que él logra, más allá de artículos y centros, es cambiar la pregunta que la medicina se hace. Antes la pregunta era, ¿qué tejido está dañado? Ahora, gracias en parte a su escuela y a su insistencia, la pregunta se vuelve, ¿qué red puede reorganizarse y cómo la guiamos? No es un final, es una puerta, y detrás de esa puerta hay otra etapa aún más incómoda, porque cuando una idea se vuelve influyente, aparece lo inevitable. La lucha, por el legado, el riesgo de que otros deformen lo que construiste, y el desafío de envejecer en un campo que se mueve rápido y que devora a sus pioneros. Y justo cuando parece que Pasquale Leone ya ganó su batalla, la vida le plantea la pregunta más cruel. ¿Qué pasa cuando el tiempo, el mismo tiempo que te dio urgencia, empieza a pedirte que sueltes el control? A cierta altura, la vida te cobra una factura extraña. Ya no te pregunta qué puedes descubrir, sino qué estás dispuesto a dejar en manos de otros. El laboratorio sigue vivo, el TAC continúa, los correos no paran, los estudiantes llegan con ojos brillantes. Pero el cuerpo, el tiempo y el mundo te empujan a un borde invisible. Para Pasquale Leone, ese borde no llega como una tragedia repentina, sino como una suma de señales. El calendario que se llena sin pedir permiso, el cansancio que tarda más en irse, la sensación de que el campo, ese monstruo que ayudó a criar, ahora corre tan rápido que si pestañeas te pisa, y entonces ocurre el giro más silencioso y más cruel.
El competidor ya no es solo el rival científico. El competidor es el futuro, ese futuro que no te pregunta si estás listo. Porque la neuromodulación entra en una fase donde todo se acelera. Más centros, más dispositivos, más técnicas, más promesas. El lenguaje se vuelve una feria otra vez. Personalización total, neurohacking, optimización, rendimiento máximo. Lo que antes era una herramienta clínica cuidadosamente vigilada, empieza a ser un concepto pop. Y eso a Pascual Leone le produce un tipo de náusea moral. No porque la popularidad sea mala, sino porque la popularidad es un imán para lo irresponsable. En esa etapa tardía, su trabajo se transforma, casi sin que el público lo note. Si antes su misión era demostrar y consolidar, ahora su misión se vuelve otra, más amarga. Contener el daño. Contener significa decir cosas que nadie quiere oír. Significa repetir una y otra vez que el cerebro no es una consola, que no hay un botón de la felicidad si no te ocupas de la vida que rodea al cerebro, que una intervención técnica no reemplaza el sueño, ni el aprendizaje, ni el vínculo humano, ni el sentido de propósito. Significa, sobre todo, aceptar que el mundo preferirá siempre la historia fácil. Haz esto y todo cambia. Aunque esa historia sea venenosa, y en ese punto la rivalidad toma un último giro. Como una serpiente que se muerde la cola, el rival, ese conjunto de voces más comerciales, más agresivas, más listas para vender futuro en cápsulas, empieza a presentarse como el progreso inevitable, y a Pascual Leone lo acusan de ser parte del freno. Demasiado prudente, demasiado académico, demasiado preocupado por el matiz, él, en vez de entrar al ring con gritos, hace algo más humillante para sus críticos. Les quita el drama, pone el foco donde duele de verdad, en resultados clínicos sostenibles, en seguridad, en formación, en ética, pide menos épica y más responsabilidad, y esa elección, paradójicamente, lo vuelve más influyente entre quienes de verdad construyen medicina. Clínicos, instituciones serias, gente que no puede permitirse el lujo de la charlatanería. Aquí aparece otro twist que pocas biografías cuentan. Con los años, la victoria científica rara vez se siente como victoria, se siente como mantenimiento, como cuidar un fuego para que no se convierta en incendio, porque cuando una tecnología empieza a formar parte de la práctica y de la conversación social, el pionero deja de ser explorador y se convierte en arquitecto de normas, y las normas no dan dopamina, dan problemas. En esta fase, Pascual Leone empuja con fuerza una visión más amplia del cerebro. No solo tratar, sino prevenir el deterioro, sostener funciones, acompañar el envejecimiento con estrategias reales. La plasticidad deja de ser un concepto heroico y se vuelve un concepto cotidiano. Un músculo que hay que entrenar para no perderlo. Y entonces se abre el territorio que más miedo provoca en silencio. El envejecimiento propio, no como decadencia dramática, sino como un espejo. ¿Qué significa ser el hombre que estudia la adaptabilidad del cerebro cuando tu propio cerebro también está sometido al paso del tiempo? A partir de ahí, su legado deja de parecer una lista de publicaciones y se convierte en una idea muy concreta. La plasticidad no es un milagro, es una responsabilidad. La vida entera es una intervención continua sobre el cerebro, para bien o para mal. Y la ciencia, si es honesta, solo te da una ventaja. Te permite intervenir con un poco más de intención, con un poco menos de superstición. En el terreno institucional, su influencia se vuelve estructural. Centros, equipos, generaciones formadas, personas que ya no necesitan su supervisión directa para trabajar con rigor, y esa es una de las formas más raras de inmortalidad científica. Que otros repitan tus estándares cuando tú ya no estás en la sala. Pero no nos engañemos, en esta etapa también hay sombras. Aparecen debates públicos sobre manipulación, consentimiento, identidad, sobre quién controla tecnologías que pueden influir en redes cerebrales, y cuando esos debates suben de tono, los medios no llaman al prudente, llaman al escandaloso, llaman al que promete hackearte el cerebro, como si fueras un dispositivo. Pascual Leone se ve obligado a competir, otra vez, contra la misma criatura que lo persiguió desde el inicio. La simplificación. Y ahí se juega la última carrera contra el tiempo. Ya no es publicar primero, es evitar que el campo se convierta en caricatura. El tiempo límite en esta parte es doble. Uno es profesional, la etapa en la que tu nombre todavía puede inclinar decisiones, guiar políticas, formar protocolos antes de que otros impongan su versión.
y el otro es íntimo. La conciencia de que no vas a estar siempre para corregir malinterpretaciones, por eso su narrativa se vuelve más directa, incluso cuando incomoda. Insiste en que el cerebro cambia con lo que consumes, con lo que haces, con lo que repites, con lo que temes, con lo que amas, y que cualquier herramienta tecnológica solo vale si se integra en un marco humano, y aquí viene una escena final que tiene algo de justicia poética. El rival, el competidor de la promesa rápida, empieza a tener un problema que no se arregla con marketing, porque los efectos superficiales pueden atraer clientes, pero no construyen confianza a largo plazo, y cuando aparecen fallos, exageraciones, prácticas dudosas, el campo entero se sacude. En ese temblor, lo que se vuelve refugio es precisamente lo que Pascual Leone defendió durante décadas. Estándares, evidencia, límites. La rivalidad no termina con una derrota épica del otro, termina con algo más real, con el desgaste del humo ante la necesidad de medicina, con la lenta victoria de lo comprobable sobre lo vendible, no absoluta, nunca lo es, pero suficiente para que la neuromodulación seria tenga un lugar, y entonces, en ese punto, su legado se vuelve visible, incluso para quien no conoce su nombre. Cada vez que alguien habla hoy de rehabilitación como aprendizaje, de redes en lugar de zonas rígidas, de intervención no invasiva, con criterios claros, está respirando parte de esa herencia. Cada vez que un paciente recibe un tratamiento guiado por protocolos en vez de por promesas, hay una línea invisible que conecta con esa obsesión temprana. Que el cerebro adulto es arcilla, pero la arcilla se rompe si la tratas como piedra. Lo más oculto de su biografía, sin embargo, no es una conspiración ni un secreto oscuro, es algo más íntimo y más duro. La renuncia al brillo fácil, el sacrificio de ser el que aguanta la presión de los matices, el que mata titulares. El que dice, todavía no, cuando todos le piden ya. En un mundo que premia el espectáculo, él construyó una carrera premiante de lo contrario. La paciencia, y como toda historia humana, también tiene un final abierto que da vértigo. Su obra no puede controlarse para siempre. Las ideas viajan, se deforman, se mezclan con deseos ajenos, se vuelven bandera de causas que quizá él no firmaría. Ese es el precio del impacto. La última imagen que queda, si queremos una imagen cinematográfica y honesta, no es la de un científico celebrando, es la de alguien que se queda un segundo más en la sala cuando todos ya se fueron, escuchando el silencio después del tac, no porque extrañe el sonido, sino porque entiende lo que ese sonido significa. Un diálogo con el órgano más vulnerable y más poderoso que tenemos. Un órgano que puede sanar y también puede ser manipulado. Un órgano que aprende siempre, incluso cuando no queremos. Ese es el mensaje final, no como resumen, sino como herida que se queda. La neurofisiología de Pascual Leone no se trata solo de imanes, se trata de una pregunta que da placer y asco al mismo tiempo, como el primer gancho de esta historia. Si tu yo puede moverse, entonces eres más libre, pero también más fácil de empujar. Y el verdadero legado no es haber encontrado una palanca, sino haber insistido en que la palanca debe usarse con manos limpias,